Bueno, a todos muy buenos días, cordial saludo, qué gusto de estar aquí con ustedes esta mañana. ¿Cómo les ha ido? Buen día, Norela. Buen día, Ángela, Ayaidis. Poquitas personas, porque vemos tan poquitos en la sección de hoy. Hay que tener mucho cuidado con este módulo, ¿oyeron? Este módulo es un poquito complejo por los temas que vamos a trabajar y va a tener un componente de números. Entonces, les sugiero no perder clase, porque clase que pierdas, clase que vas a tener de pronto algún problema. Entonces, hay que avisar a los compañeros para que todos ingresen a la clase, porque después vienen los problemas con los que no entendí, que no pude hacer esto, y de pronto se puede embolatar el módulo. La idea no es esa. Por este módulo, acuérdate que estamos trabajando temas económicos y entonces necesito que ustedes estén aquí en las clases para que no tengan problemas a la hora de realizar las actividades y todo ese tema. Entonces es importante que estemos todos puntuales. Nosotros tenemos un horario de trabajo que son los días lunes, miércoles y viernes de 11 en adelante estamos trabajando. Entonces ustedes también deben tratar de coordinar esas actividades que ya venimos desde el módulo pasado con este mismo horario. No lo hemos cambiado, los únicos días que hemos de pronto cambiado es porque se nos ha presentado algún inconveniente, pero del resto se trata de cumplir el horario, las fechas y horas estipuladas en las cuales estamos trabajando. Entonces, porfa, invito a que le comenten a sus compañeros que no falten a clase porque este módulo se nos puede complicar el asunto, porque hay unos temas que son muy complejos porque estamos trabajando temas de macroeconomía. Te puedo decir que si tú vas a ir de pronto a la universidad, estos temas los vas a ver también allá. Entonces, para que estén pendientes de ese tema, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes. Entonces, vamos a iniciar nuestro proceso. En la clase del día lunes estuvimos haciendo una introducción sobre lo que fue el tema de la globalización. Nos dimos cuenta de la importancia, nos dimos cuenta de todo el proceso de la globalización, cómo ha afectado al mundo, cómo ha afectado a los mercados, cómo ha afectado a la cultura, cómo ha afectado el tema de los negocios, cómo nos ha afectado a nosotros, cómo ha afectado a los productos, en fin. Nos dimos cuenta de cómo todo ese proceso de lo que es hoy la globalización es un tema que estamos viviendo, donde habíamos quedado que para algunos seres son oportunidades y para otro tipo de personas se han convertido como en una amenaza, dependiendo de tu actitud frente a la globalización. Frente a esto te dije que son cosas que los cuales tenemos que prepararnos porque el mundo está tan cambiante que nos obliga a nosotros a revisar cómo yo me puedo acomodar a esas nuevas realidades y a ese nuevo mundo que se está presentando hoy en día. Así a manera de resumen, antes de iniciar la clase, nosotros lo que estuvimos hablando así de grosso modo fue el contexto de lo que fue la globalización. Entonces vamos a mirar un resumencito de lo que hablábamos en la clase pasada. Hablamos de la globalización, como la globalización de la economía. Estuvimos revisando que la globalización económica se caracteriza o tiene 3 elementos trascendentales, como son la liberación económica. Cuando estamos hablando de la liberación económica, estamos hablando de todos esos acuerdos bilaterales o acuerdos que los países hacen para que facilitar el comercio. Acuérdate que la globalización lo que busca es que los comercios o los productos y servicios de cualquier país puedan ingresar a otros países sin ningún tipo de barrera. Antes, las economías de nosotros eran economías proteccionistas. ¿Qué significa eso? Que el Estado le colocaba aranceles y IVAs y unos gravámenes para que los productos no entraran fácilmente a nuestro mercado. Es decir, para desmotivar al importador. El importador resulta que si iba a traer un producto y lo iba a ingresar al mercado de nosotros, para él iba a salir mucho más costoso. Entonces, ¿qué pasó? Con los impuestos, el producto iba a subir de precio, entonces eso iba a motivar al importador a traer mercancía. Si hoy nos estamos dando cuenta, a raíz del tema de lo que es de este tipo de liberación económica y todos estos temas de los acuerdos, hasta una persona como usted puede realizar una importación. Ya se han facilitado los procesos para que cualquier tipo de persona pueda acceder a una importación. Pero el Estado regula qué tipo de importaciones puede hacer cada uno de nosotros. El Estado no le permite a todos que realicemos importaciones en grandes cantidades. Él coloca unas restricciones dependiendo del tipo o características de los productos que se quieran manejar.
Pero los acuerdos bilaterales lo que están tratando de buscar es que los aranceles y esas barreras se acaben. Es decir, lo que dice es la eliminación de las barreras arancelarias para que los productos puedan ingresar al mercado de manera directa y de mucho más rápido. ¿Okay? Para eso se han disminuido las políticas proteccionistas de esas que estoy hablando. Ya el Estado, la intención de la globalización es que los productos compitan de tú a tú. Empresas compitan de tú a tú, donde sea la oferta y la demanda, es decir, el juego del mercado quien fije los precios de los productos. Eso es lo que se busca en este contexto que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, otra de las características es que la internacionalización de actividades. Resulta que hoy, yo te hablaba cuando te colocaba el ejemplo de tus zapatos, es que ya las empresas de hoy no necesitan fabricar en el mismo punto o en el país de origen. Ellas pueden coger las materias, insumos o materias primas, llevarlas a otro país y en el otro país pueden elaborarles los productos. Eso es lo que famosamente se conoce con el concepto de maquilar. El concepto de maquilar busca que otros países, a partir de unas especificaciones que le da el país de origen, pueda fabricar el producto con unas características y desde ahí es exportado. Eso sirve porque los países más desarrollados han encontrado en eso como una oportunidad. Por lo menos hay países como los asiáticos que tienen mucha mano de obra y han encontrado que los productos son, en cuanto al costo de la mano de obra, es mucho más barato fabricar por allá. Entonces mandan los insumos y materias primas para que la gente los elabore y desde ahí los exporte. ¿Okay? Esa internacionalización de actividad lo ha traído, es una de las características de la globalización. Por eso se ha deslocalizado la producción, ya no se fabrica en un solo punto de origen. Yo podría fabricar en cualquier diferentes partes del mundo y puedo exportar a cualquier parte del mundo. Es fragmentado la producción, es decir, puedo fabricar una parte aquí, la otra parte la mando a fabricar en Estados Unidos, la otra parte en Asia, y todo eso es posible a que el abaratamiento del tema del transporte. El transporte ha traído consigo que podamos competir y poder favorecer el tema del comercio. Antes mover una mercancía era muy costosa, pero hoy hay buques de grandes cantidades y albergan mayores cantidades de productos. Eso hace que los costos de transporte empiecen a disminuir. La disminución de los aranceles ha generado la globalización. Como te digo, la tendencia de eso es que los productos compitan de tú a tú de acuerdo a su competitividad y el Estado tiene que ir desregulando los aranceles, es decir, tiene que irlos bajando uno a uno. Y el tema del avance de la tecnología ha generado todo este tema de la globalización económica. ¿Qué ha traído consigo? Una interdependencia económica. Antes no dependíamos nosotros como país de otro, sino que cada país dependía de sus actividades económicas. Hoy dependemos todos entre todos. O sea, es que decir que la globalización ha traído una interdependencia económica y una dependencia económica entre nosotros con otros países. Todo lo que sucede en Europa, todo lo que sucede en Asia, todo lo que sucede en Japón, ya nos afecta. Antes no nos afectaba, pero hoy sí nos afecta. Entonces, todo este contexto, este contexto de la globalización, lo que ha traído consigo es un nuevo mundo, una nueva perspectiva que está afectando el mundo empresarial y está afectando las economías de los países. El caso más particular es comentarte que hoy encontramos por lo menos productos desde el punto de vista de lo que son productos por lo menos cárnicos. Hoy conseguimos productos cárnicos mucho más baratos que los productos nacionales. Usted se ha preguntado por qué compramos de pronto o conseguimos hígado importado, cerdo importado más barato que el de nosotros. ¿Por qué será que esos países nos pueden vender más barato siendo nosotros que nosotros somos productores de eso? ¿Por qué creen ustedes que nuestro país vende más costoso que los países internacionales? ¿Por qué creen ustedes? Ok. Dentro de eso te puedo decir que esa competitividad y ese tema que estamos viviendo nos lleva a nosotros a enfrentar una nueva realidad y es que hay países que aumentaron su competitividad y pueden reducir los precios. El que puedan reducir los precios nos lleva a que puedan ingresar a cualquier país con precios mucho más baratos. Por lo menos, una libra de cerdo nacional vale 7,000, 8,000 pesos, pero una libra de cerdo importada vale 5,000 pesos. Hay diferencias marcadas en el tema de los precios. Y la tendencia es que el consumidor, por temas del tema del manejo del dinero, siempre va a preferir los productos más económicos.
Pero ¿por qué lo pueden hacer esos países? Porque han aumentado un concepto en el cual nosotros estamos fallando, y es la competitividad. Nuestro país no es muy competitivo, ¿ok? Y el que nuestro país no sea competitivo nos está trayendo problemas en que cuando nosotros fabricamos un producto, esos productos que nosotros fabricamos salen a un precio mucho mayor y salen mucho más costosos que los productos internacionales. Hay otros países que tienen el avance tecnológico, que tienen el tema de lo que hablábamos de la investigación, de las tecnologías. Entonces, ¿ellos qué hacen? Fabrican productos, pero con unos costos mucho más económicos. El que ellos puedan fabricar a un costo menor que el mío, ellos pueden suceder que pueden vender mucho menos, a mucho menos precio que nosotros. Por lo menos uno de los casos se presentó en Bogotá, por lo menos. En Bogotá hay un barrio que le llaman el barrio chino, y resulta que unos comerciantes estaban comercializando una camisa o un suéter que a ellos les costaba en producción y ganancias, salía el precio de venta a 30.000 pesos. Y resulta que los chinos fabricaron el mismo producto con las mismas características y lo vendían a 15.000. Entonces los productores colombianos se decían que cómo ellos podrían lograr sacar un producto así y venderlo a 15.000 si ellos le salía el precio de venta a 30. Pero es precisamente lo que te estaba comentando. La productividad que tenemos nosotros como país nos está afectando. El tema de la investigación, el tema del desarrollo de tecnologías, nos está generando que todavía estamos siendo muy artesanales en nuestra producción. Y significa que los costos operativos se disparan, por eso los precios siempre tienen que ir un poquito más altos. Mira que aquí todavía hay cosechas que recogemos a mano. Es decir, el país cuando quiere hacer una cosecha tiene que contratar a personas para que cultiven y para que recojan la cosecha. En los países más industrializados no participa el ser humano en la recolección de ningún tipo de producto. En ningún tipo de producto participa en la recolección. Lo que significa que el que usted coloque una máquina a trabajar lo puede llevar a un precio mucho más económico. Un segundito. Bueno, entonces, frente a esas situaciones, como te comento, necesitamos revisar qué hacer, y ustedes como administradores tienen también que revisar qué hacer, porque la realidad a la cual nos estamos enfrentando nos lleva a que la competitividad de ahora es mucho más compleja de la cual la estamos revisando ahora. Eso debe llevarte a ti a prepararte, a concientizarte de que el mundo en que te vas a enfrentar es un mundo que tiene que ser competitivo, ¿ok? Y las economías tienen que empezar a generar desarrollos económicos y crecimientos para poder. Pero según lo concluido en la clase pasada, el desarrollo económico no lo hace el presidente, no lo hacen los ministros, sino que lo haces tú. Tú tienes que revisar cómo le aportas a este país para que pueda generar un alto desarrollo en lo que estamos revisando. Entonces vamos a empezar entonces con nuestro tema. Vamos a revisar ya entonces los contextos económicos para poder entender el tema de lo que es una economía. Frente a lo que vamos a ver, vamos a mirar entonces los conceptos iniciales para ver el tema de lo que es la economía. Y vamos a ingresar revisando de la siguiente manera. Vamos a conocer los conceptos y fundamentos de la macroeconomía. Ojo, estás estudiando un tema que se llama macroeconomía, un tema que se da en la universidad, son temas que te le digo que tienen que ponerse mucho cuidado a preguntar, a analizar muchas cosas, porque si no te quedas callado, no vas a entender nada, ¿ok? Vamos a revisar entonces qué es los sistemas económicos. Te puedo decir que las economías han creado, o se han creado sistemas económicos con el fin de la generación de lo que nos denominamos nosotros la riqueza. Por eso encontramos sistemas económicos, por lo menos como el sistema económico socialista, sistemas económicos capitalistas. Hay diferentes tipos de sistemas económicos que se han venido desarrollando con el fin de la generación de riqueza. Trata cada uno de esos sistemas económicos como de buscar la calidad de vida de las personas, ¿ok? Pero te podría decir que nosotros estamos en este momento en un sistema económico que llamamos capitalismo, ¿okay? El capitalismo y la globalización lo que ha traído es que ya no existan diferentes sistemas económicos, sino que solamente existe un solo sistema económico. Por lo menos Cuba se ha quedado con su sistema económico socialista. El Cuba, por lo menos, si tú te pones a revisar los vehículos que hay en Cuba, los vehículos que hay son únicos y exclusivamente de los años 30. Ya no consigues un vehículo año 2020.
son vehículos arcaicos. Si te das cuenta, Cuba está relegado en el mundo. ¿Okay? Cuba es un mundo aparte, pero está en los años 50, no está en los años 2020. Porque su sistema económico no permite o no ha permitido hacer relaciones con otros países para ellos intercambiar bienes y servicios. Acuérdate que ese intercambio de bienes y servicios, pues en última genera lo que yo denomino la riqueza o lo que los países buscan. ¿Okay? Si tú te revisas Estados Unidos es un país que está en búsqueda de esa riqueza, pero ¿cómo? Con el tema del comercio. El comercio genera riqueza para muchos países. El intercambio de esos productos genera mucho dinero, que es lo que la gente está trabajando. Entonces vamos a revisar primero el concepto de lo que es la economía. Cuando nosotros hablemos de la economía, estamos hablando de una ciencia. ¿Okay? Esa ciencia tiene que un objetivo muy particular, el enfrentar el concepto que yo llamo la escasez. El concepto de la escasez es un tema que afecta a todas las economías del mundo. Las economías del mundo están tratando de combatir la escasez porque a partir de la escasez empiezan todos los problemas económicos. Por lo menos, en el caso de esto, uno revisa que tú no te has dado cuenta que cuando un producto empieza a escasear, los precios de los productos aumentan inmediatamente. Por lo menos, si existiera una amenaza de una plaga de arroz o que no hay arroz para satisfacer las necesidades, el precio del arroz empieza a subir, ¿cierto? Eso trae consigo un problemita. Y es que si todas las empresas y si se generan escasez de cualquier tipo de producto, los precios empiezan a aumentar. Mira que las economías se mueven es por las necesidades que busca satisfacer. Nuestra economía tiene necesidades. ¿Okay? Y es que nosotros necesitamos alimentos, necesitamos transporte, necesitamos seguridad, necesitamos un mundo de cosas para nosotros ocupar. ¿Okay? Pero la economía busca que no se presente la escasez. Por lo menos desde el punto de vista de alimentos, el que llegue a faltar algún tipo de alimento en la canasta familiar hace que se genere la escasez y se aumenten los precios. Pero eso tiene una afectación directa en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente. Y es que inmediatamente las familias empiezan a gastar más para consumir un tipo de producto X. Eso genera un proceso que se llama la inflación. La inflación lo que afecta es a la familia. Las familias en una economía se nos vuelven consumidoras, ¿oíste? Ellos se dedican solamente a consumir, consumir. Entonces, como ellas consumen, entonces el Estado tiene que protegerla, porque si hay unos aumentos en algunos ciertos tipos de productos, el consumo se frena. Entonces se ha dado cuenta que cuando aumentan X productos, ustedes a consumirlo. ¿Ok? Precisamente dejas de consumirlo por eso, porque el precio es un indicador que hace que se genere el contexto de la oferta y la demanda. Y lo interesante es que en el juego de la oferta y la demanda, los precios se han fijado precisamente por eso, por esa oferta y demanda de productos que se generan. Pero esa oferta y demanda de productos se ve afectada, o esa demanda se puede ver afectada por el aumento de los precios. Por lo menos en el caso de la leche, si usted le aumenta la leche, que es un producto básico de la canasta familiar, cada vez que usted le aumente la leche, usted va a dejar de consumir leche y va a empezar a buscar otro tipo de productos. O sea, que afecta el tema de lo que llamamos nosotros el consumo. Entonces, frente a eso, se afecta enseguida ¿a quién? Las empresas. Cuando se frena un consumo, afectamos a las empresas. Las empresas a las se afectan, ¿por qué? Porque tienen que disminuir la producción porque ya la gente no está consumiendo el producto. Esos productos van a quedar ahí. Van a afectar al Estado. ¿Por qué? Porque las empresas le pagan unos impuestos al Estado. Y si se frena el consumo, el Estado inmediatamente deja de recibir menos impuestos. Y afectamos el mercado laboral y es cuando las empresas deciden, vamos a dejar de contratar personas porque la producción se cayó. Aquí la economía se mueve prácticamente por el concepto consumo. Pero el consumo lo que busca es lo que te planteo aquí, es cómo enfrentar esa escasez. Para ello, ¿qué buscamos? Jerarquizar esas necesidades y asignar adecuadamente los bienes y servicios con lo que cuenta una persona, institución, un Estado. Es decir, que las economías se caracterizan por el flujo de bienes y servicios. La idea es que esos bienes y servicios vayan a satisfacer las necesidades de la gente, ¿ok? Para que a partir del consumo vivamos todos felices. Pero si se genera una escasez de un producto o de un servicio, inmediatamente empiezan a aumentar los precios y se genera un problema que se llama la inflación. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta de eso antes de seguir, por favor? ¿Ya sabe lo que es una economía?
¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Yo le sugiero que me vaya preguntando cosas porque si no va entendiendo hoy, no va a entender nunca y va a tener problemas más adelante con el tema del módulo. Le estoy diciendo que el módulo es un poco complejo, entonces porfa, si tienes alguna inquietud me la puedes hacer. Listo, entonces si no hay preguntas, me supongo que está todo claro. Entonces, frente a esto, la economía se mueve bajo dos conceptos. Ustedes, los administradores, van a tener que estudiar un concepto que se llama la macroeconomía y va a estudiar algo que se llama microeconomía. Para el caso de nosotros, tú vas a empezar estudiando que es algo que se llama macroeconomía. ¿De qué estudia la macroeconomía? Estudia el comportamiento global y sistémico del proceso económico. Es decir, estudiamos todo ese tema de la inflación, la deflación, la demanda, la oferta, los precios. Todo eso lo estudiamos nosotros. Estudiamos cómo se comporta el mundo a partir de estos procesos que estamos manejando. Y la microeconomía se encarga de estudiar los agentes económicos como son la familia y las empresas. ¿Okay? Nosotros nos dedicamos a estudiar lo macro, la afectación de los comportamientos del mercado. Estudiamos cómo es el proceso de consumo. Estudiamos el tema de la oferta, la demanda, cómo se dan esos procesos, es lo que nosotros estudiamos en macroeconomía y por eso tú vas a estudiar con eso. Por eso la economía se divide, se clasifica en dos, en macro y microeconomía. Esos dos módulos los vas a ver aquí, precisamente porque la macroeconomía aborda la economía desde un contexto mucho más general y sobre todo la afectación del concepto de la oferta y la demanda. Desde ahí aborda la tecnología. Entonces, como ya habíamos hablado, el problema que se nos presenta a nosotros en el tema económico es el problema de la escasez. El problema de la escasez surge de qué? De que el hombre no cuenta con los recursos que desea. Cuando usted no cuenta con los recursos que desea, podemos decir que usted está en un estado de pobreza. Las economías han tratado de combatir el tema de la pobreza. Es más, la pobreza es un indicador. ¿Oíste? Y el hombre no tiene una cantidad suficiente de bienes para satisfacer sus necesidades. Eso es la relatividad de la escasez. Es decir, usted quisiera tener muchas cosas, pero de pronto no tiene los suficientes cosas para satisfacer tus necesidades. O a veces no tienes los recursos o no tienes los bienes que necesitas para satisfacerlo. Frente a esta situación de que el hombre no cuente con los recursos disponibles, surge lo que se llama el problema de la escasez. El hecho de que usted no tenga recursos disponibles para adquirir nuevos productos o servicios, podemos decir que usted está en la pobreza. Pero otra de las maneras es cuando el hombre no tiene la cantidad suficiente de bienes para satisfacer sus necesidades. Okay, entonces ahí tiene escasez, le faltan cosas. Yo pienso que nosotros vivimos en un mundo lleno de la escasez. Nosotros no tenemos todos los bienes que necesitamos. Siempre nos está haciendo falta algo. ¿Okay? Frente a ese problema surge la escasez. Y la escasez, como te decía, afecta a la economía. Entonces vamos a estudiar primero que todo lo que llamamos las necesidades en economía. Las necesidades partes podemos definirlas como las ausencias. ¿Debido a qué? A la escasez de algo. ¿Okay? Estas necesidades, ¿quién las desarrolla? Los seres humanos. ¿Y quién las motiva? A poseer bienes materiales o inmateriales. Acuérdate que la única forma de satisfacer necesidades de la gente es comprando un producto o un servicio. Por eso se mueve la economía. Las economías se mueven por el consumo. Pero ese consumo lo que va a satisfacer son necesidades. Pero necesidades de quién? De los seres humanos. Los seres humanos siempre están en búsqueda de adquirir o querer un bien de tipo material o tipo inmaterial. ¿Okay? El hombre entonces frente a esa búsqueda empieza a generar lo que llamamos nosotros la demanda, a comprar ciertos artículos. Pero dependiendo del ser humano, hay que empezar a revisar cómo la jerarquizamos, es decir, cómo le damos un nivel para aprovechar convenientemente los recursos que tenemos. Porque por lo menos el caso de las economías plantean de que nosotros tenemos unas necesidades que son primera básicas, ¿cierto? Esas necesidades básicas hay que satisfacerlas de alguna u otra manera, porque cada uno de ustedes tiene esas mismas necesidades. Todos tenemos las mismas necesidades. Usted tiene la misma necesidad de tomar agua, la misma necesidad de divertirse, la misma necesidad de comer. Son necesidades que tanto a ricos como a pobres no se nos presentan. ¿Okay? Pero entonces ahí lo que pasa es que algunos entonces se enfocan a satisfacer necesidades y otros se enfocan a satisfacer deseos. Ahí es donde está el tema, lo que hay que revisar ahora. Porque es que es el ser humano quien es impulsado y motivado para la adquisición de un producto bien o un producto inmaterial. Pero eso depende de la necesidad o el deseo de la gente y del poder adquisitivo. Mire que todos podríamos tener hambre ahora, pero si yo les daría a ustedes 100,000 pesos, cada uno de ustedes,
y le preguntara qué quiere comer, cada uno de ustedes me diría un producto diferente. Porque hay algo claro, que la gente no compra lo que necesita, sino que compra lo que desea. ¿Okay? Entonces, como son, esa búsqueda del deseo es lo que ha traído el comercio, el negocio, y por eso algunos países han vuelto ricos a partir de la generación de ese comercio que estamos viendo. Por eso hay dos tipos de necesidades. Hay unas necesidades que podemos denominar que son necesidades primarias y son todas las necesidades básicas que nosotros como seres humanos tenemos. Nosotros no podemos vivir sin ellas. Todos necesitamos comer, dormir, trabajar, respirar. Estas necesidades son indispensables para la supervivencia del hombre. Ninguna persona puede vivir sin un tipo de necesidades como esta. Pero hay otras que le llamamos ya secundarias. Esas sí pueden aumentar el bienestar de la gente. Por lo menos el que usted no pertenezca o no tenga la camisa de un equipo de fútbol reconocido no significa que no. Por el contrario, o sea, pues ese tipo de situaciones es lo que lleva a mover el comercio. Entonces ahí donde el hombre empieza a clasificar, ¿qué necesito? ¿Una camisa para cuidarme o una camisa para verme mejor? Y empiezan a aparecer los deseos que con los cuales se mueve la economía. Acuérdate que estas no son indispensables, por lo menos el hecho de que usted compre una camisa de 400,000 pesos no es indispensable, ¿okay? Son necesidades de tipo secundario. No son indispensables, son superfluas, superficiales. ¿Estas quién las condiciona? El medio socioeconómico y cultural. Y todo este tipo de necesidades secundarias, esto lo tiene que ver con vacaciones, cines, mascotas, luna de miel y todo ese mundo de productos o servicios que usted adquiere. Pero cuando usted va a revisar realmente qué son ese tipo de productos que adquiere o servicios, realmente son necesidades de tipo secundario. ¿Okay? Esas necesidades de tipo secundario no, no tienen nada que ver. ¿Ok? Pero hay unas necesidades también de tipo material. Cuando hablamos de necesidades materiales, estamos hablando de necesidades tangibles. Aquellas que demandan bienes corporalmente definidos. Algunas personas requieren de algunos ciertos tipos de productos. ¿Okay? Algunas personas requieren algún tipo de producto muy particular. Pero hay otras personas que requieren de unos productos que son inmateriales. ¿Okay? En esa búsqueda de esa satisfacer nuestras necesidades, aparecen lo que llamamos bienes tangibles y bienes intangibles. ¿Okay? Por lo menos hay personas que dentro de los bienes materiales quieren unos muebles, unos autos, unos electrodomésticos, quieren productos tangibles, pero también nosotros también queremos cierto tipo de productos que son inmateriales o espirituales que llamamos la paz, el amor, la fe. Son bienes que los seres humanos están en búsqueda. Los seres humanos están en esa búsqueda del consumo o de esa búsqueda de satisfacer sus necesidades y ya se dio cuenta que para satisfacer las necesidades no solamente requiere bienes tangibles, sino que requiere también de bienes intangibles. ¿Okay? Y frente a eso encontramos necesidades también colectivas, ¿okay? Esas necesidades que deben ser cubiertas con la ayuda de otros. El tema del transporte, la seguridad, la recreación, el aseo, todo ese tema son lo que llamamos necesidades colectivas. Y son otros que nos ayudan a solucionar ese tipo de problemas que se nos presentan. Por eso podemos decirte que esos bienes en una economía se convierten en lo que nosotros llamamos recursos económicos. O sea que la economía que produce bienes. ¿Esos bienes de qué manera se dan? De bienes de tipo material y de tipo inmaterial. Cuando hablamos de bienes materiales, estamos hablando de bienes. Pero cuando estamos hablando de inmateriales, estamos hablando de servicios. O sea que en el juego de la economía se mueven productos y servicios que van a ser comercializados para satisfacer las necesidades de la gente. Quiero hacer un break aquí para empezar a revisar si está todo claro, está entendido de lo que estaba hablando. Listo. ¿Alguien me puede dar sus comentarios de lo que hemos hablado? ¿Qué es una economía según lo que yo he explicado aquí? ¿Qué es la economía para ustedes? ¿Qué es una economía para ustedes, por favor? ¿Qué han entendido de lo que es la economía? ¿Es la que se mueve a través del consumo? Sí, listo. ¿Qué más? ¿Qué más es una economía? ¿Cuál es la base de la economía? ¿Cuál es la base de la economía, por favor?
Muchachos, vamos participando, porfa, vamos haciendo comentarios, les estoy haciendo preguntas, no se queden callados, es que ustedes no están en la clase. Vamos haciendo preguntas, les estoy preguntando que para ustedes, ¿qué es una economía? Denme su punto de vista, por favor. Profe, es la creación de bienes y servicios para un bien y también para crear riqueza. Ok, ¿qué más es economía? Los demás compañeros. Ángela Gutiérrez, ¿qué es economía? Profe, que es aquella que estudia los recursos, la creación de la riqueza y la producción. Ok. ¿Qué es la economía, Catalina Rodríguez? La economía es todo lo que va estudiando, todo lo que de lo que sea el consumo a través de ¿cómo es que se llama? De la pobreza. Ok. Daniela, ya me estaba respondiendo por ahí. Elian Ojeda, ¿qué es economía? Profe, es un sistema de Cuénteme. producción, de distribución, comercio y consumo de bienes. Ok. Eliana Mendoza, ¿qué es economía? ¿Qué es la economía? Cuénteme. Cuéntame, Eliana, ¿qué es la economía? Se encarga de todo lo relacionado con la producción de los bienes y los servicios. Ok. Ahí les corrijo a todos. Les corrijo a todos lo que están comentando. Más que la producción, la economía se encarga de identificar, o sea, de satisfacer lo que llamamos nosotros las necesidades. ¿Ok? La economía tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de la gente. Pero la economía, ¿qué hace? Realiza una serie de actividades con las cuales ella va a crear unos bienes. Pero esos bienes, ¿de dónde los está utilizando? Los está utilizando de unos recursos que nosotros como país tenemos. Nosotros como país tenemos un mundo de recursos económicos. Esos recursos económicos nosotros los utilizamos para crear bienes materiales y bienes inmateriales. Pero esos bienes materiales son los que te decía yo ahorita, los llamamos bienes. Y hay otros inmateriales que los llamamos servicios. Es decir, que una economía o la gente para satisfacer su necesidad requiere de un producto o de un servicio. Eso lo produce la economía. ¿Okay? La economía empieza a producir eso. ¿A partir de qué? De sus recursos económicos. Nosotros como país no tenemos muchos recursos, ¿cierto? Esos recursos, ¿para qué los utilizamos? Para crear productos y servicios que van a ser comercializados en la economía que estamos manejando. Entonces, ese es el juego. Ese es el juego de lo que es la economía. La economía busca precisamente cómo aprovechamos nuestros recursos para crear bienes. Es ahí donde estamos fallando. Porque nosotros como país nos estamos dedicando única y exclusivamente a exportar nuestros recursos económicos. Y un ejemplo muy sencillo de esto es lo siguiente. Mira que la leche se la compran al ganadero a 1.000 pesos el litro. Pero a ti te están vendiendo el litro de leche en 3.000 y pico, 3.200, 3.000, 2.700. O sea que gana más las economías que logran transformar sus recursos en otro tipo de productos diferentes. El éxito económico de cualquier país es cómo puede coger los productos y servicios que están elaborando y los puede llevar a transformar los recursos que tiene en productos y servicios totalmente diferentes que van a ser comercializados en la economía. Ahora, como nuestra economía ya dejó de ser cerrada, eso es lo que nos lleva ahora a que los productos míos ya no solamente los voy a comercializar en Colombia, sino que los puedo comercializar afuera. Era lo que yo les decía, que el éxito o el futuro de los empresarios en Colombia no está solamente en Colombia, está en cómo usted crea su negocio, su empresa y la proyecta a unos mercados diferentes. Hoy llegar a los mercados es muy fácil. Antes sí era muy complejo, pero hoy es muy sencillo llegar a ese tema. Entonces, la economía ya sabe que busca satisfacer las necesidades de la gente a partir de priorizar las necesidades. Encontramos diferentes tipos de necesidades, unas que eran primarias y unas secundarias, ¿cierto? Después encontramos las primarias que quedamos, que era con las que el ser humano depende para vivir. Las necesidades secundarias que de pronto son superfluas, superficiales, y cualquier ser humano podía vivir fuera de ellas.
Después encontramos que hay unas necesidades, según lo que estábamos charlando ahorita, de las necesidades materiales e inmateriales. Y cuando hablamos de necesidades materiales, estamos hablando de que requieren productos tangibles y las necesidades materiales que son productos intangibles. Y después empezamos a hablar de lo que son los bienes, que son los producidos por los recursos económicos que tiene cada país, pendiente con esos conceptos que deben estar claros. Entonces, me encuentro que hay diferentes tipos de bienes y servicios. Hay unos servicios, por lo menos, que son libres y otros libres otros que son económicos. Cuando hablamos de bienes libres, son aquellos limitados y que no tienen valor. Por lo menos el aire no tiene valor. Son limitados, sí, son limitados, pero no tienen valor. Pero hay otros que los llamamos bienes económicos y estos son escasos, pero sí tienen valor. Por lo menos la alimentación, una habitación, el arrendamiento de un auto, son bienes que llamamos bienes económicos, ¿ok? ¿Son escasos? Sí. ¿Pero tienen valor? Sí, sí tienen. Los que no tienen valor son los bienes que llamamos bienes libres, es decir, son propios de la naturaleza del ser humano. Hay otros bienes que llamamos bienes de capital y bienes de consumo. Para el caso de las economías, se podría decirte que dependiendo del tipo de mercado al cual estés atendiendo, empezamos a encontrarnos que cuando usted vende un producto al consumidor final, usted está en algo que se llama el mercado de consumo. ¿Qué busca ese mercado de consumo? Satisfacer las necesidades de la gente. ¿Cómo? A partir de alimentos, bebidas y otro tipo de productos. Pero resulta que usted, si se dedica a venderle no productos terminados al cliente final, sino que usted se dedica a venderle insumos o materias primas a empresas, usted está en el mercado que llamamos nosotros mercados de capital. Y esos mercados de capital que participan, productos o bienes realmente finales o terminados. ¿Okay? Eso tiene que aprender a revisar esas diferencias de lo que es lo que tiene que ver con este tema de los diferentes tipos de bienes. Hay otros que llamamos bienes según si son durables o perecederos. Cuando hablamos de durables es que por lo menos las casas, los muebles son bienes que pueden demorar muchos años. Pero ya hablamos de unos productos que la mayoría de los productos pensaría yo que son perecederos, tienen un limitado tiempo. Mira que los alimentos, los vestuarios, los cuadernos, las bolsas de basura tienen un tiempo de vida. Y ahí sí no se daña. Eso es lo que hablamos nosotros de los diferentes tipos de bienes según su tiempo. Y ahora según su función. Si son bienes finales, estamos hablando de bienes de consumo. Pero si son bienes intermedios, estamos llamando bienes de capital. Ojo con estas dos palabras. Hay algo que se llaman bienes de capital y los bienes de capital son aquellos bienes que utilizamos para satisfacer las necesidades de la gente. Es decir, van dirigidos al mercado del consumidor final. Pero hay unos bienes de consumo o de capital que son los que tienen que ver con los temas de las materias primas. ¿Ok? Entonces, hay unas empresas que se dedican a vender insumos o materias primas para que otros las transformen en otro producto y hay otros que venden el producto terminado. Por lo menos, si usted se dedica a venderle harina a unas panaderías, usted estaría la función suya es como un intermedio, ¿okay? O un intermediario. Pero si usted se dedica a vender pan, usted estaría en el mercado de los productos finales, porque usted está vendiendo un producto terminado. ¿Okay? Entonces es importante aclarar esos dos conceptos para que no se generen problemas a la hora de entender la dinámica. Hay otros bienes que podemos clasificar que son públicos y privados. Por lo menos todo lo que tiene que ver con el tema del Estado son bienes públicos, pero algunos se han hecho creer que son de ellos y los han convertido en privados. ¿Okay? Pero entonces hay diferencias según la propiedad de los productos. Hay productos privados y productos públicos. Entonces, hasta ahí. ¿Quién me puede hacer un resumencito hasta ahí de lo que hemos hablado? Antes de empezar la siguiente fase. ¿Quién me puede hablar un poquito de lo que hemos hablado hasta ahí, por favor? Para ver si está todo claro lo que hemos charlado. ¿Qué me pueden ayudar, por favor? De lo que hemos hablado hasta ahora. Un resumencito. ¿Quién me ayuda? Cuénteme. ¿Qué hemos hablado? Dígame lo que hemos hablado, por favor. Hasta ahí que hemos charlado.
¿No hemos hablado nada? ¿Qué hemos hablado, compañeros? Dígame qué temas hemos hablado. Jóvenes, ¿están ahí? ¿O estoy solo? Ricardo me respondió por acá. Abran los micrófonos y empecemos a hablar. ¿Qué hemos hablado? Profesor, estaba hablando de la economía, Ajá. ¿Qué quedamos que la economía? que se encarga de satisfacer al cliente, Las necesidades de la gente, del ¿cierto? cliente. Más que del cliente, de la gente, de las personas. Profe, ¿Qué que más la economía, hablamos? profe, que la economía es la encargada de crear productos y servicios para la satisfacción del cliente, De las necesidades de la gente. No hablemos de de la cliente gente, aquí, ¿ok? bueno, de la gente. Listo. Que, La que economía, existe bien en cuántos, ¿cómo se clasifica la economía? en bienes de primera etapa que son No, la economía. ¿Cómo se clasifica la economía? economía, microeconomía y macroeconomía, Microeconomía y macroeconomía. ¿Qué estudia la macroeconomía? el mercado. El Eh, comportamiento global y sistémico del proceso económico. Es decir, todo el tema de la inflación, la deflación, el tema de lo que es la oferta, la demanda. ¿Y qué estudia la microeconomía? la familia, el comportamiento en la familia. Es correcto, serían los agentes económicos, la familia, las empresas, el mercado laboral. Correcto. Después quedamos que las economías empiezan. ¿Cuál es el principal problema de la economía? ¿De dónde surge el problema que llamamos el problema económico? La escasez La escasez. y la, Mire y que la en el caso si usted revisa el caso de lo que es eh, Venezuela, Venezuela lo que está viviendo en este momento es algo que llamamos un problema económico. Y el problema económico es precisamente ese, que ellos tienen una escasez. Si te diste cuenta, el problema de la escasez que ellos están presentando es precisamente porque ellos eh, tienen necesidades, claro, tienen necesidades, pero resulta que ellos los está afectando un concepto que vamos a ver en macroeconomía, que son las famosas tasas de cambio. Y es que la moneda de ellos ha perdido valor con referencia al dólar, por lo menos. Si tú revisas, los bolívares te los traes para acá y aquí un bolívar no vale absolutamente nada, o sea, no sirve de nada. Pero si tú te llevas aquí los pesos para allá, allá se te van a convertir en millones de bolívares. ¿Okay? Por lo menos tú te puedes llevar 1.000.000 de pesos. Para allá estaríamos hablando de que tú te puedes estar haciendo alrededor de 100 millones de pesos relativos a 100 millones de pesos colombianos. Pero como ellos tienen un problema, que tienen la escasez, disparan los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, una gaseosa te puede costar 1.000.000 de bolívares o 2 millones de bolívares. Sí, tienes 100 millones de bolívares, pero si estás pagando gaseosas a 2 millones de bolívares, o sea, no de nada te sirve tener tanto dinero porque el poder adquisitivo tuyo, como es tan alto, se lo consume la economía. Ese es el problema que ellos están viviendo allá, un problema que se llama problema de escasez. Por eso el Estado constantemente, ¿qué hace para que un datico antes de seguir? Imagínate que el salario mínimo de un trabajador venezolano son 20.000 pesos colombianos. O sea que si yo con 20.000 pesos colombianos le pago a un trabajador en Venezuela, pero resulta que ese trabajador cuando va al mercado a consumir bienes y productos, resulta que lo que se gana él relativos a los 20.000 pesos colombianos, le vale solamente una canasta de huevos. Ya, no tiene para más nada. Mira el problema tan grande que hay en Venezuela. Precisamente es un problema económico que se está viviendo allá. Listo, hablábamos del problema de la escasez. ¿Por qué surge la escasez que damos nosotros? ¿Por qué surge la escasez? ¿Cuándo hablamos de que hay una escasez? Una escasez puede haber cuando hay más consumidores que servicios.
Acuérdate que la escasez surge cuando tú, O por lo algo. menos, no tienes recursos para comprar productos, ¿no? ¿Ok? Cuando tú no Sí, que tienes es la plata, pobreza. es correcto. Entonces, cuando tú vives en un estado de pobreza, entonces podemos decir que surge la escasez en tu vida, porque no vas a tener cómo comprar los productos que tú necesitas para satisfacer tus necesidades primarias o de pronto hasta secundarias. La otra característica por las cuales surge la escasez es cuando el hombre no tiene la cantidad suficiente de bienes para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Mira que nosotros en teoría, nosotros podríamos decir que nosotros tenemos escasez. Nosotros siempre, o sea, no podemos decir que vivimos plenamente satisfechos. No. La economía en la cual nosotros vivimos no estamos plenamente satisfechos. Vivimos lo relativo a la escasez. Tenemos algunas cosas, pero nos faltan otras. Siempre nos están faltando cosas. O sea que nosotros tenemos un problema de escasez. Pero como la escasez, el principal fundamento son las necesidades, ¿verdad? Cuando hablamos de escasez es porque existe una necesidad. Y las necesidades son ausencias debido a la escasez. Ahí surge un problema. Pero esas necesidades surgen, ¿de dónde surgen las necesidades? ¿De dónde surgen las necesidades? ¿O a quién le surgen las necesidades? ¿A los animales? Las necesidades A las surgen personas. a las personas. O sea que la única manera de satisfacer las necesidades de la gente es como consumiendo algo que nosotros llamamos necesidades o algo que llamamos productos o servicios. Pero ojo, hay otra forma de clasificar las necesidades. Las necesidades humanas, según lo que te hablé, pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Cuando te hablo de necesidades primarias es que son indispensables para el hombre. O sea que usted siempre va a necesitar comer, dormir, trabajar, respirar. Son necesidades con las cuales usted siempre necesita. Pero también va a necesitar de unas necesidades que yo llamo necesidades secundarias, que son superficiales, y estas aumentan el nivel de bienestar, el tema de las vacaciones, están condicionadas al medio socioeconómico y cultural donde tú te mueves, el ir al cine, el luna de miel, el tener una mascota, son necesidades secundarias. O sea, usted pudiera vivir sin esta, pero no puede, la que no puedes dejar de vivir son las necesidades primarias. Y esas necesidades revisamos que se nos vuelven materiales e inmateriales. Cuando hablábamos de necesidades materiales, hablábamos de necesidades tangibles, y cuando hablábamos de necesidades inmateriales, de las que son espirituales. Y ahí quedamos que la economía se dedica a la producción de bienes. ¿Pero de dónde surgen los bienes? De los recursos económicos. Los recursos económicos nos llevan a generar bienes tangibles o bienes tangibles o materiales, o bienes intangibles que llamamos inmateriales, pero que son conocidos como los servicios. Ambos buscan satisfacer las necesidades de la gente. Si toda la gente tiene todas sus necesidades satisfechas, el mercado funciona de manera operativa, funciona de manera correcta. Pero si se empiezan a aparecer necesidades, empieza a fallar la economía, porque empiezan a aumentar los precios de los productos de la canasta familiar, se dispara un problema que se llama la inflación, y esa inflación nos afecta a todos porque empezamos a perder algo que se llama poder adquisitivo. Hablamos de los diferentes tipos de bienes. Hay unos que son libres y otros económicos, hay otros que son de capital y de consumo, hay unos que son durables y perecederos, y hay unos que son intermedios o finales. Eso fue lo que estuvimos hablando nosotros, de acuerdo a los diferentes tipos de productos. Pero vamos a hablar entonces ahora de lo que nosotros famosamente llamamos los factores productivos. Hay algo que llamamos los factores de producción, y aquí entonces me voy a remitir un poquito a la historia. Resulta que antes ustedes estudiaron en sociales algo que se llamó el concepto de lo que era el feudalismo. El feudalismo lo que trataba de buscar era la manera en cómo la gente podía generar riqueza. Y resulta que para la elaboración de cualquier tipo de esos productos que estábamos hablando, se requieren de algo que se llaman los factores productivos. Estos factores productivos, como te decía, la gente de antes, cuando hablábamos del feudalismo, ellos invertían en algo que se llama tierra. Ellos, ¿qué hacían? Se dieron cuenta que los señores feudales, ellos que compraban tierras, pero porque se dieron cuenta que la tierra generaba trabajo. Ese trabajo que hacía la gente generaba unos productos que ellos comercializaban y les generaba un capital.
Te puedo decir que esa gente se volvió rica en esa época, precisamente los que tenían grandes terratenientes, eran grandes terratenientes, porque ellos, a partir de utilizar ese factor de producción como era la tierra, generaban unas actividades o generaban unos trabajos que producían unos productos y esos productos se comercializaban y generaban algo que se llama dinero. Entonces podemos decir que uno de los factores productivos de las empresas es los recursos naturales. Yo te podría decir que ahí tenemos nosotros muchos. Yo pienso que nosotros estamos fallando en el tema del trabajo y el capital. Ahí sí estamos fallando, ¿ok? Pero recursos tenemos todos para nosotros producir, ¿ok? Y es un factor de producción que de pronto otros países no tienen, pero nosotros sí. Ahora, yo te podría agregar hoy un factor de producción más, y es lo que llamamos el tema de la empresa. Para mí la empresa es un factor generador de riqueza. Aquí lo llaman factores productivos, yo lo llamo factores generadores de riqueza. O sea que si usted quiere generar riqueza en este mundo, usted tiene o recursos naturales, o tienes trabajo, o tienes plata para generar riqueza. La clave es cómo se mezclan este proceso, estos 4 elementos para competir en un mercado tan global. Entonces hablemos de los recursos naturales. De los recursos naturales, estamos hablando que es el elemento del espacio natural que el hombre puede utilizar. Es el famoso factor que llamamos la tierra. Y la tierra nos está generando recursos que son renovables y recursos que no son renovables. ¿Ok? Por lo menos nos está generando recursos renovables como la pesca, ¿no? Los bosques. Todo eso, el tema de la luz solar son recursos que usted puede ser renovable. Se acabó y lo puede volver a recargar. Pero hay unos recursos que yo llamo que son recursos no renovables. ¿Okay? Esos recursos no renovables sí son más complejos. ¿Okay? Y tenemos que cuidarlos. Por lo menos un recurso no renovable, el carbón. ¿Qué hacemos nosotros? Vendimos el carbón, pero no nos hemos dedicado a coger y transformar ese carbón en otros tipos de productos. Sino que mandamos nuestros recursos para otro país y los otros que están generando. Mira que yo te hablaba ahorita, y vuelvo aquí, que estos yo los llamaba factores productivos. Los países que quieren generar riquezas tienen que tener recursos naturales, trabajo o capital. Pero estos factores productivos generan riqueza. ¿Okay? Porque es que estos factores productivos bien manejados generan un concepto que llamamos la riqueza. Por eso, ¿cómo? A partir de generar por lo menos recursos renovables y no renovables. La gracia de nosotros, ¿cuál ha sido el problema? Que no hemos sabido qué hacer con nuestros recursos. Pero es precisamente por lo que te hablaba en clase pasada, el tema de la investigación. Entonces se me pierden los recursos naturales y yo no sé qué hacer. Mientras hay otras personas que ya se han dado cuenta de qué hacer con los recursos, los están procesando, los están manejando, los están empacando, los están distribuyendo dependiendo del tipo de cliente al cual se dirige. Esos son recursos que llamamos recursos renovables, las flores, los bananos. Pero hay otros recursos que no se renuevan y son los que con los cuales también estamos generando riqueza. El petróleo, el carbón son recursos que no son renovables, pero que nosotros explotamos y comercializamos a otros países para que ellos no los consuman y de allá viene un dinero de allá para acá. Por eso el tema de la riqueza, de allá viene dinero. Pero cuando uno va a ver la realidad, muchos de esos dineros no llegan a la gente. Porque ese dinero se queda en manos de algunos, los que son dueños de los factores de producción. Cuénteme. Cuando yo estaba estudiando en 11, vimos por qué Colombia es pobre. Ajá. Entonces, un video nos mostró que Colombia es pobre porque no sabe administrar los recursos que tiene. Ella es rica en muchos recursos naturales y que ellos solamente se encargan de exportarlos, no, es decir, no de transformarlos. De transformarlos. Ahí está el problema que Colombia tenemos. Pero entonces, ¿quién es pobre? ¿Será Colombia o la gente? Todos. Todos. La gente, porque si nosotros supiéramos qué hacer con esos recursos, nosotros lo primero que deberíamos hacer es coger nuestros recursos, estudiarlos y transformarlos en productos diferentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para comercializar esos productos en el mercado internacional o en el mercado de afuera. Acuérdate que hay empresas o personas que estarán interesadas en algunos ciertos de productos que nosotros comercializamos aquí, que ellos no lo tienen, entonces podríamos ejercer el comercio. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos, como no estamos industrializados, ni no tenemos la capacidad de producción, ¿qué hacemos? Vendemos nuestros recursos. Y resulta que esos países cogen nuestros recursos y después nos los traen en productos diferentes. Ahí está el grave problema. Mira que de aquí cuánto petróleo sacan. Los países más ricos del mundo nos compran el petróleo. Pero es precisamente por eso, porque el petróleo es un recurso no renovable. Y si se acabó el petróleo, se acabó todo. Sí, profe, pero el petróleo se está acabando. La reserva de petróleo de Colombia se está acabando. Se deben buscar otras maneras de exportar otras cosas, de productos. Ahí es donde entonces empieza el tema de qué hacer frente a este tema de los recursos,
porque hay otro tipo de recursos que se pueden explotar, pero que no estamos explotando todavía. Creemos que son los mismos, ¿no? Otro de lo que te hablaba es el tema del trabajo. Los que son dueños del trabajo, te puedo decir que son dueños de las empresas, ¿no? Por lo menos, y vamos a definir el trabajo como esa actividad humana destinada a la producción de bienes y servicios a cambio de la remuneración o de una remuneración. Es decir, que el trabajo son actividades de producción y de cualquier tipo en los cuales una persona se encarga de crear para, a partir de la creación de ese producto de bien o servicio, pueda generar alguna remuneración que nosotros llamamos honorarios, sueldos y salarios. Entonces, el trabajo, el factor productivo que mirábamos ahorita, que es los recursos naturales, genera trabajo. ¿Ese trabajo que genera? Capital. Y cuando hablamos de capital, está constituido de todos esos elementos físicos de las que resultan las actividades productivas. Es decir, se trata de bienes ya producidos que a su vez son factores que sirven para producir otros bienes. Por lo menos, cuando hablamos de bien de capital, estamos hablando de esos elementos que resultan de las actividades productivas. Hay bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital ya quedamos, los bienes de consumo son los que se van a comercializar en un mercado de consumo, es decir, donde el consumidor final quiere consumir un producto. Pero los bienes de capital son bienes que se utilizan para crear nuevos productos y yo lo vendo, por lo menos, si yo creo una máquina o le vendo máquinas a un restaurante, licuadoras, ellos para mí son un mercado de bienes de capital, porque ellos me compran la licuadora, a mí no me interesa para qué la utilice, pero si ellos utilizan la licuadora, invirtieron en la licuadora para venderle al público final jugos, ellos estarían en un mercado de bienes de consumo, yo estaría en bienes de capital porque yo soy el que le vendo la máquina. Entonces ahí hay que empezar a mirar esas dos particularidades de lo que son bienes de capital y bienes de consumo. Y el capital se constituye precisamente por esos dos. Hay otros diferentes tipos de capital que hoy manejamos, el capital físico, el capital financiero y el capital humano. Todos esos capitales se conjugan en lo que es en las empresas de hoy para la generación de la riqueza. Por cómo a partir de unos procesos que las empresas desarrollan, unos procesos de transformación, las empresas utilizan todos sus capitales físicos, financieros y humanos para la generación de bienes de capital. Por eso encontramos bienes de capital físico y hablamos de los bienes de capital físico y son los que tú consigues en un balance general como activos. ¿Okay? Todo lo que tú tienes como producción, como edificios, como maquinaria, insumos, se le llama a ti un material que llamamos material fijo o un capital fijo o un activo fijo. Y un activo circulante son aquellos bienes en proceso elaborados para el consumo, materias primas. O sea que tú tendrías un capital circulante cuando tienes unos insumos ahí que no has utilizado para trabajar. Es un capital circulante. Pero cuando tienes una maquinaria, un vehículo, un terreno, tú tienes capitales fijos. ¿Okay? O sea que el capital físico se divide en fijo y circulantes. También hablamos de capital financiero y de capital humano. El capital financiero siempre se va a clasificar por el capital contable, es decir, todos los valores monetarios que se determinan para el proceso productivo. Y el tema de lo que tiene que ver con capital jurídico son los derechos o títulos que rinden renta. Y el otro son los capitales humanos, que son las capacidades y destrezas. Aquí quiero hacerte una particularidad. Ustedes como nuevos administradores tienen que darle mucho valor al capital humano. El capital humano nos ayuda a que las empresas de hoy marquen una diferencia entre la una y la otra. Esos capitales humanos vienen dados, ¿por qué? Por esos talentos, esas destrezas que cada uno de nosotros tenemos. Lo importante es ponerla siempre en práctica y ponerla en sentido de las demás personas, no solamente de mí. Y vienen los que llamamos los agentes económicos. Antes de llegar hasta ahí, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos hablado. Voy a ir haciendo preguntas y usted me va respondiendo. Para no dejar todo para última hora. ¿Qué hablamos de los factores de producción? ¿Qué quedamos que eran los factores de producción? ¿Qué quedamos que era eso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es eso? ¿Qué son los factores de producción? ¿Qué es un factor de producción? ¿Me ayuda, por favor?
Profe, que son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. Ok, pero solamente son los recursos que más entra dentro de los factores de producción. Entra el trabajo, el capital y la tecnología con que se utiliza para crear esos productos. Ok, acuérdate que yo pensaría que los capitales, los factores productivos son los recursos naturales que tenemos, el trabajo y el capital. Esos son productos, factores productivos. Ok, hay que tener cuidado con esos temas, los factores productivos. Cuando hablamos de los recursos, hablamos de que hay dos tipos de recursos. ¿Cuáles son los dos tipos de recursos que estuvimos hablando? ¿Cuáles fueron los tipos de recursos que estuvimos hablando? Acuérdense que los recursos que hablamos, estuvimos hablando del petróleo, ¿no? Y hablamos de unos recursos que son renovables y otros recursos que son no renovables dentro de los temas de los recursos que hablamos aquí. ¿Qué quedamos que era el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Y la mano de obra para crear el Va, producto. pero acuérdate que hablábamos del tema de que el trabajo es una actividad que está encaminada a la producción de bienes y servicios a cambio de una remuneración. Ahora porque estoy trabajando aquí con ustedes sentados, pero el hecho de que el hecho de que esté aquí así sentado no significa que no esté trabajando. Claro que estoy trabajando. Y por ese trabajo recibo una remuneración por los crecimientos que le estoy impartiendo. ¿Qué quedamos que era el capital? ¿Cuántos tipos de capital hay? Hablamos de los diferentes tipos de capitales, hablamos de capital físico, financiero y humano, y estuvimos hablando de, cuando hablamos de capital físico, estuvimos hablando de un capital fijo y un capital circulante. Los capitales fijos quedamos que eran los terrenos, las maquinarias que teníamos, y los capitales circulantes son aquellos que nos ayudan al proceso de elaboración para el producto de consumos y de materias primas. Hablamos de capital financiero y capital humano. Entonces vamos a hablar ahora de los agentes económicos. Muchachos, es importante que usted me vaya haciendo preguntas, que usted vaya interactuando conmigo. Este tema es un poco complejo y se puede, como te decía, si no lo logras entender muy bien, te puedes tirar el módulo. ¿Ok? Te puedes tirar el módulo. Entonces es importante que sepas que hay que cuidar el tema de las notas y todo ese tema. Porque eso hay que traer algo consigo. Entonces vamos con los agentes económicos. Resulta que los agentes económicos son las personas que intervienen en toda economía. Sus agentes económicos son unos personajes que hay que cuidar, como yo te hablaba ahorita. Aquí te puedo mostrar tres agentes económicos, lo más importante. Uno es el sector público, que sería el Estado, que llamamos el Estado. Otro serían los agentes económicos como las empresas y otro te llamamos las economías domésticas, es decir, las familias. Resulta que el Estado, estos participan en todo el juego del mercado. El Estado, como te decía, siempre va a crear órdenes o leyes que deberían favorecer a las economías domésticas, es decir, a la familia, a cuidar el poder adquisitivo de la familia. Cuando una economía se cae por temas de, por lo menos, de problemas de cualquier tipo, es decir, si una economía se cae, hay que empezarla a levantar, pero hay que levantarla, por lo menos como lo que estamos viendo con la pandemia. Ya mira que ya a partir del primero no van a haber tantas restricciones para que las personas salgan a trabajar, porque es que la economía hay que moverla, la economía no se puede quedar estática, porque el principal que se ve afectado a la economía es el caso de la casa. No hay dinero para las compras, hay para otras obligaciones, pero no alcanza el dinero. Y acuérdate que si se para el consumo, enseguida las empresas se empiezan a afectar y se empieza a afectar el sector público por el tema de los impuestos. Vamos a mirar el sector público. Cuando hablamos del sector político, estamos hablando de lo que es el Estado. ¿Okay? Ahí las empresas se condicionan, las empresas para una toma de decisiones. Acuérdate que el Estado emite unas normas, unas leyes, que afectan de manera directa cualquier actividad que la cual nosotros desarrollamos.
Para el caso de nosotros nos estamos moviendo bajo el actuar de las economías domésticas. Es decir, nos orientamos a la población y los sectores exportadores denominados macroeconomías. O sea que nosotros estamos exportando con las personas que se están capacitando en este curso. Porque aquí lo que buscamos es que la persona logre entender qué es una economía doméstica, cuál es la población y los diferentes sectores que exportan. Hablamos de los roles que cumple el sector del Estado, es un rol fiscalizador. Acuérdate que él establece y cobra los impuestos, ¿no? Es la función principal del Estado. Segundo, tiene una función que es reguladora. Él, mediante leyes y disposiciones administrativas, ¿qué hace? Controla los precios, regula los monopolios y protege a los consumidores en materia de publicidad y sanidad y contaminación. Miren que hoy existe el tema del consumidor, ¿cierto? ¿Okay? Hoy el Estado, cuando por lo menos, mira que intervino el tema del sector salud, él encontró que había unos medicamentos que aquí se estaban comercializando muy costosos y él pudo emitir unas leyes donde los bajó de precio. O sea, el Estado tiene dos funciones aquí hasta el momento, que es una función fiscalizadora y una función reguladora. Fiscalizadora porque es que establece y es la que cobra los impuestos. Y una función reguladora también, ¿por qué? Porque establece mediante leyes y disposiciones administrativas, va a controlar ¿qué? Los precios y los monopolios en cualquier ciudad que se esté manejando. Y los otros son lo que tiene que ver con el que también se nos vuelve un proveedor de bienes y servicios. El Estado genera también sus empresas. La empresa más grande se puede decir que es el Estado, pero el Estado tiene otro tipo de empresas, ¿oíste? Y esas empresas también generan bienes y servicios, pero de naturaleza pública. También generan bienes de productos o bienes de consumo o de producción, también genera. Y también trabaja con el tema de las pensiones y los seguros. Otra característica es que es redistributiva y es que notifica o modifica la distribución de la renta o de las riquezas entre las personas. Mira lo que está haciendo el Estado. El Estado le está cobrando a muchas de las personas el impuesto de renta y complementario. Antes se la cobraban a las personas que más ganaban. Hoy lo que busca es eso, que todo el mundo pague impuestos. ¿Okay? Por eso es redistributiva, porque ¿qué hace? Modifica la distribución de renta. Renta son los ingresos o de la riqueza entre las personas, regiones, colectivos, procurando que resulte más igualitario. Es decir, que el Estado se vuelve redistributivo cuando, dependiendo del número de personas, le asigna un presupuesto para que ellos puedan manejarlo en el año. Y ese estabilizador controla los precios de la oferta y la demanda. Cuando un producto empieza a subir mucho de precio, él puede empezar a controlar ese tipo de productos. Él cumple la función, como te dice, un ente regulador de lo que está pasando. Esas son funciones que maneja el Estado. El sector privado, y cuando hablamos del sector privado estamos hablando de las empresas, ¿oyeron? Que al tomar decisiones sobre el tema de la producción de bienes y servicios que llevan a la satisfacción al consumidor. Las empresas se encargan de eso, de la creación de productos que van a satisfacer necesidades de la gente. ¿Oíste? Hay que tener cuidado con ese tema. Hay otro tema que son los objetivos de las empresas, como todas, es la obtención del lucro. Pero vuelvo y repito, yo pienso que la obtención del lucro es un resultado de satisfacer las necesidades de la gente. O sea, si tú logras satisfacer las necesidades de la gente, puedes obtener un tema de lucro. Se encargan también de alzar un determinado volumen de ventas, de prestar servicios. Las empresas generan empleo, estimulan la competitividad e incrementan el desarrollo de una región. La gracia del emprendimiento es, frente a eso usted, le digo que si usted está estudiando, va a estudiar emprendimiento y va a estar estudiando auxiliar administrativo, que usted logre combinar esas dos carreras en la búsqueda de aumentar la calidad de vida de la tuya y de los demás. ¿Okay? Porque uno de los objetivos es precisamente incrementar la competitividad en la cual estamos viviendo. Vamos a dar este motivo. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Algún comentario? ¿Hasta ahí? ¿Lo quieres hacer? Profe, ¿por qué un senador gana más que un trabajador común? Es que eso es un tema de, ¿cómo te diría? Eso es un tema acuérdate que él empezó a trabajar en una empresa del Estado, se llama el Senado. Pero para tú llegar a esos niveles, tú tienes que tener unos estudios, tienes que tener unos requisitos o un perfil. Y para llegar a esos perfiles necesitaste haber invertido mucho más dinero. Por eso
a la hora de él ser contratado como un funcionario público, se le paga de acuerdo a esos grados de experiencia, a esos grados de experticia que tiene de acuerdo a un programa. Entonces, ¿qué hace él? El Estado le cancela unos honorarios porque él se vuelve un servidor público. Eso está establecido por el Estado. No es nosotros que le ponemos. El Estado ha determinado que hay que cancelarle X valor por esas actividades que realiza. Por eso un senador gana más, pero también tiene muchas responsabilidades. Tiene muchísimas responsabilidades. Yo pensaría que tiene más que uno que está aquí, ¿cierto? ¿Qué más encontramos dentro de lo que hablábamos? ¿Qué dicen los compañeros? Los que no han hablado. ¿Algún comentario de algún compañero? Vayan preguntando, vayan charlando, porque estos temas son complejos y si usted se queda callado, hasta llegó. Yo imagino que muchos de ustedes no quieren perder el módulo, ¿no? Hay que ponerse las pilas. Este módulo es muy bravo. ¿Algún comentario de un compañero? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Pues las preguntas le saldrán por allá, ya pronto no sea demasiado tarde. Hablamos de las economías domésticas. Cuando hablamos de la economía doméstica, estamos hablando de los consumidores. Yo quiero que siempre que escuchen la palabra economía doméstica, estamos hablando de las familias. Porque estamos hablando de los agentes económicos, el Estado, las empresas y la economía doméstica, que son las familias. Estos son los que se encargan de tomar las decisiones para adquirir un producto o un servicio. En el caso de algunos tipos de productos, quien decide es el papá, en algunos casos de productos, quien decide es la mamá. ¿Okay? Pero para nosotros las economías domésticas están basadas en consumidores, es decir, la familia es consumidora. ¿Viste? Entonces los agentes económicos que se relacionan buscan ese intercambio. ¿Cómo se hace intercambio? A partir de un flujo circular del mercado. ¿Ok? Eso es lo que se busca generar. Una demanda de bienes y servicios a partir de ese flujo de intercambio que se da entre los diferentes participantes del sector de la economía. Recuerda que ya hoy no somos nosotros, que no, yo tengo el arroz, no, hay muchas personas que tienen el arroz, lo saben administrar o tratan de hacerlo y rendir hasta demás semanas. Vamos a mirar esta grafiquita. Se generan dos tipos de flujos entre lo que tiene que ver con en el mercado. Hay unos flujos que son reales y unos flujos que son monetarios. Para el caso de las familias, son factores productivos para las empresas como la mano de obra. Eso es un flujo real. Pero cuando es un flujo monetario, cuando comprende a los pagos que se realizan los siguientes económicos, abarcando los flujos de gasto y de consumo. Aquí hay dos flujos también, de gasto y de consumo, pero el último es el mismo. Entonces, para explicar el tema de los agentes económicos, vamos a explicarlo de esta manera. Pendiente con este cuadrito. Yo les decía que existen tres tipos de agentes económicos, ¿cierto? La familia, las empresas y el Estado. Entonces, mire de dónde. Voy a arrancar desde la familia. La familia resulta, mira lo que sucede con la familia. La familia, ¿qué hace? Ella genera factores de producción. Las familias hay tierra, hay trabajo y hay capital. Esos factores de producción llegan a ese mercado de factores de producción, ¿ok? Para transformar recursos en bienes tangibles o intangibles. O sea, esos factores de producción lo que cogieron fueron esos tierra, trabajo y capital, que son los factores de producción, los utilizaron, los transformaron y crearon bienes tangibles e intangibles, que son los que las empresas los van a vender como bienes y servicios. ¿Y dónde los van a vender? En algo que se llama el mercado. Pero ese mercado le vamos a llamar los mercados de bienes y servicios. Esos bienes y servicios son comprados, ¿ok? Y va a generar, esos bienes y servicios son comprados y a quien se favorece realmente son las familias. Entonces, cuando las familias llegan, vuelven otra vez, invierten en factores de producción, generan unas actividades para desarrollar los factores de producción, esos dineros llegan a la empresa y la empresa es quien genera dónde se van a comercializar esos productos o servicios. Ahí se favorecen las empresas porque las familias están consumiendo,
Se favorece el mercado de los factores de producción, se favorece las empresas y se favorece el Estado. Ese flujo que vimos en rojo es lo que llamamos flujo de los bienes y servicios. Ahora miremos lo que es el flujo del dinero. Ok, vamos a mirar el flujo del dinero. Resulta que las familias que generan algo que se llaman gastos, ¿verdad? Porque es que ellas, ¿qué hacen? Las familias van al mercado de bienes y servicios a comprar todos los productos y servicios que la familia demanda. En esa compra de esos productos en el mercado de los bienes y servicios se benefician, para las empresas se genera lo que llamamos unos ingresos. Para nosotros fue un gasto, ¿no? Para nosotros fue un gasto, pero para las empresas se convirtió en un ingreso. Ese ingreso va a las empresas ¿qué hacen? Pagan salarios, alquileres, generan beneficios, pero a la hora del té, a partir de la venta de esos productos, las personas que trabajan en lo que tiene que ver con el mercado de producción, de factores de producción, a ese grupo de personas se le va a generar algo que se llama la renta o los ingresos. Esos ingresos ¿a dónde van a llegar? A la familia. Y vuelve el ciclo otra vez. La familia compra en el mercado productos, ¿ok? Esos productos son comercializados por una empresa. La empresa lo que hace es que ubica a ese cliente, le envía inmediatamente todo lo que tiene que ver con los salarios, honorarios y todo ese tema, se los pagan las empresas a los trabajadores ahí. Cuando el trabajador regresa, ya tiene un factor de producción. ¿Ese cuadro está entendible? Profe, usted no está mostrando el cuadro. Pero me hubieran dicho, pero es que vieron, es que si ustedes no me hablan, yo no puedo saber, o sea, ustedes tienen que decir, profe, ¿dónde está el cuadro? ¿Y por qué no me dicen? Es la pregunta, ¿por qué se quedan todos callados? ¿Mm? Porque yo ¿Por qué alguien pensaba no que fue era yo capaz? solo. ¿Por qué alguien no me dice, hey, profe, tú estás presentando algo, muéstrame qué estás hablando? Ok, ya se lo voy a presentar, pero hey, necesito que estén atentos, muchachos. Sí, ustedes están en una, no sé, ustedes los veo como dispersos, solamente son uno o dos personas que participan en la clase. El resto no dice nada. Ojalá no se vayan a quedar este módulo. Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que usted, de acuerdo a lo que expliqué, ustedes son los que me van a explicar el cuadro ahora. Yo lo hice de manera, pero ustedes, como no me dijeron, ahora me van a decir, ahí les dejo el cuadro. ¿Ok? Tienes 5 minutos para que lo entiendas, lo expliques.
¿Listo? ¿Alguien tiene alguna explicación sobre este cuadro que me la quiera compartir? Que no sea el mismo compañero, creo que Ricardo, que es el que más que me habla. Sobre los agentes económicos. ¿Alguien me quiere explicar este cuadro? ¿Alguna de las compañeras, por favor? Bueno, vamos a preguntar. Ángela, ¿estás ahí? Sí, Te voy a colocar el cuadro y me lo vas a explicar. Yo te voy a ir ayudando, no te preocupes. ¿Listo? ¿Lo ves? sí. Cuéntame, a ver. Yo te ayudo, no te preocupes. ¿De dónde arrancarías explicando? Del mercado de bienes y servicios. Tienes que arrancar primero De, por las familias. ajá. Acuérdate que la base de toda economía, según lo que hemos estudiado hasta el momento, es la familia. Porque la familia es la que se dedica a consumir. ¿Oíste? Entonces, por ahí arrancamos. ¿Qué hacen las familias o qué hacen los? Cuéntanos a ver. Mira que tiene dos líneas, unas azules y una roja. Empecemos por la roja. ¿Qué pasa con la familia? ¿Alguien que ayude a Ángela de los otros compañeros? ¿Alguien que ayude a Ángela? ¿Quién puede complementar ahí? Porfa, ¿quién le puede ayudar o quién puede participar explicando el cuadro? ¿Nadie? Profesor, hay 3 personas que están participando en el chat. Ah, Profesor, Sí, está ya vi. comentando en chat. lo que pasa es que yo cuando coloco la imagen no puedo ver el chat. ¿Me entiendes? Cuando yo les coloco la imagen, yo acá los mensajes no me llegan. Para Ok, poder ver pero, para ok, poder ver los mensajes tendría que quitar la imagen. Tengo que dejar de compartir. ok, pero sí estamos participando, entonces aprovecho y digo lo que yo coloqué en el chat. ¿Puedo? Perfecto, claro, claro, claro que sí. Ah, listo, no lo había visto. Aquí hay varios que he comentado. Las personas que comentan en el chat es porque no tienen micrófono.
Listo, déjame, vamos a empezar. Déjame leer aquí los comentarios que no lo había. La economía está encargada de los productos, listo. Por los factores de producción, las familias un doble papel en la economía. Las familias que generan gastos económicos, gastos de producción, eso desfavorece a las empresas y el Estado. Es normal que tanto los bienes y mercados, factores de producción, como están los ingresos de las empresas. Listo. ¿Qué iba a explicar la compañera? Dígame la compañera, cuénteme, ¿qué iba a explicar? La compañera que nos iba a decir algo. Sí, que, o sea, de acuerdo a la imagen, entendí que el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción creo que se complementan en el punto en que, por ejemplo, o sea, los ingresos de la empresa que son de mercado de bienes y servicios y luego en los gastos que se realizan por las familias que viene siendo parte del mercado de factores de producción. Todo esto logrando un flujo de economía y un nivel de producción elevado o bueno. Oh, ok, listo, gracias por el aporte. ¿Alguna otra persona que me quiera hacer otro aporte, dependiendo de lo que la compañera nos estaba presentando ahorita? ¿Algún otro comentario? Perfecto, creo que Norela también escribió. Norela, también, si tienes audio, por favor, colaborar un poquito con lo que estabas explicando. Profesor, o sea, ya entendí la imagen que las familias son las que generan los gastos y en donde se favorecen las empresas y también se pueden favorecer el Estado. Y que el flujo de dinero es que las familias generan los gastos y que las empresas se favorecen a través de los gastos que hacen las familias. Claro. Ok, entonces voy a volverla a explicar y con esto finalizamos la clase del día de hoy, pero es importante que ustedes vuelvan a repasar estos contextos. Resulta que yo te dije que partimos del concepto de economía. Lo que hemos estudiado hoy fue el concepto de economía. Quedamos que la economía busca satisfacer las necesidades de las personas. Pero las personas, ¿en dónde se agrupan? En un agente económico que se llaman las familias. ¿Qué sucede? Miremos la flecha roja, por favor. La flecha roja desde las familias. Las familias que aportan a los mercados de factores de producción. Algo que se llama la tierra, el capital y el trabajo. Según lo que hablábamos ahorita, esos factores de producción que hacen, la tierra, el capital y el trabajo, generan una transformación de los recursos. ¿Okay? Esos recursos son transformados y a eso se dedica la empresa. Podríamos decir que la empresa coge todos esos factores del mercado de producción, la tierra, el capital y el trabajo, y lo que hace es que los convierte en productos que se llaman bienes y servicios a los cuales él va a vender, ¿cierto? O sea que la empresa, ¿qué hace? Utiliza los factores de producción, utiliza los mercados de factores de producción que está integrado por la tierra, el capital y el trabajo, él los mezcla y crea bienes y servicios, que esos bienes van a ir al mercado de bienes y servicios, es decir, donde todo el mundo la gente va a comprar. Pero ¿quién es la que compra? La que compra es la familia, ¿cierto? La familia, por ser consumidora, los productos que genera, los bienes y servicios que genera la empresa, esos productos, bienes y servicios que genera la empresa van a ser comprados por la familia. Y de ahí es entonces donde vienen los ingresos de las empresas. Mira que entonces parte la flecha de ingresos. Las empresas generaron unos ingresos a partir de ¿qué? De vender sus productos y servicios en el mercado de bienes y servicios. ¿Quién los compra? La familia. Las empresas generaron su ingreso, ese ingreso llega a la empresa, la empresa utiliza esos ingresos para pagar salarios, alquileres, todo el tema de los gastos que tenga y invierte también en los factores de producción. En este caso, acuérdate que las familias están colocando un factor de producción que se llama trabajo y es que las personas van a trabajar a una empresa y las empresas los utilizan a ellos, pero tienen que pagarle algo que se llaman salarios. Cuando a ti te pagan un salario, la empresa te paga un salario, a ti te está generando algo que se llama, algo que llamamos la renta. Esa renta va a llegar a las familias y con esos ingresos que generó la familia es que la empresa va a comprar, las familias van a comprar en el mercado de producción los productos. Para las familias son un gasto, pero para las empresas, cuando las familias adquieren los bienes y servicios, se les convierte en un ingreso y vuelve el ciclo. Eso es lo que llamamos nosotros los agentes de producción.
O sea que mira que todos dependemos de todos. Las empresas dependen de las familias. Las familias aportan factores de producción, tierra, capital y trabajo. Las empresas necesitan de esos factores de producción para fabricar sus bienes y servicios. Esos bienes y servicios se comercializan en un mercado de bienes y servicios y donde esos productos van a ser comprados por las familias. Las familias van a ser comprados por la familia. Cuando la familia compra esos bienes y servicios, se generan unos ingresos para las empresas. Las empresas utilizan esos ingresos para pagar salarios, alquileres, pero de ahí de esos salarios que producen las empresas es donde se genera la renta, es decir, los ingresos de la familia. Las familias pueden consumir es precisamente porque las empresas están produciendo y la gente está comprando. Para las familias, cuando van a adquirir productos y servicios, eso se les convierte en un gasto y mira que sigue el ciclo. Yo creo que está entendido, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, les dejo dos cositas pendientes. Es importante, ya las actividades de su plataforma de esta semana están habilitadas. Es importante que todos desarrollen la exploración diagnóstica y me le coloquen a toda la exploración diagnóstica, cada pregunta que está ahí, le coloque que no, que usted no sabe nada de eso. Porque la verdad es eso, usted no sabe nada de este tema. Entonces me hace el favor, a cada pregunta que se le hace, le coloca no, la responde no y la sube a donde dice exploración diagnóstica resuelta, que está en la semana, en la donde dice presentación. Ya se lo voy a ver si lo logro compartir para que lo vean. Ya yo les actualicé el tema de lo que es la plataforma. Déjenme un segundito. Para que entonces todos llenen la exploración. Es obligación que todos llenen la exploración diagnóstica. Todos, por favor, a llenar ese documento. ¿Ahí pueden ver la plataforma? Sí, señor. Ok, entonces miren, en la plataforma, en lo que tiene que ver con donde dice presentación, aquí mire que le coloqué la guía de aprendizaje y abajo dice exploración diagnóstica, aquí es donde le estoy señalando. Esta exploración diagnóstica usted la descarga, la diligencia, le coloca sí, no a cada cosa que le pregunte, pero para el caso suyo me le va a colocar todo no. Lo único que va a hacer es colocarle el nombre y su número de identificación y me la va a subir aquí donde dice exploración diagnóstica resuelta. ¿Okay? Acuérdense que estos documentos que están aquí son documentos, por lo menos el diagrama de Gantt, donde puedes ver los temas que estamos trabajando por la semana y los días y los temas que estoy viendo y las actividades que estamos haciendo por semana están todas consignadas en este diagrama. Y estos van a ser unas listas de chequeo con las que te voy a evaluar más adelante el tema de unos ejercicios que tenemos que trabajar. ¿Oíste? Entonces, la semana 1 ya está habilitada con todas las actividades que están hasta el domingo. Y te le coloqué lo que hemos visto. Me falta subirte, creo que es el video. Ah, se cerró. Bueno, me falta subirte el tema del video que vimos en la clase pasada. El video de la clase pasada. Y este que te voy a colocar ahora. ¿Oíste? Pero ya hay unas actividades muy puntuales que tienes que ir trabajando aquí el domingo. Ya te subí las diapositivas que estaba trabajando hoy, las diapositivas que trabajé la semana pasada. Tienes por trabajar un foro y tienes 2 actividades para hasta el día domingo, ¿ok? Entonces, porfa, vayan leyendo, vayan haciendo esas actividades, porque es importante. Este tema es un poco, no es complejo, es muy sencillo, pero usted tiene que meterle ganas a este asunto, a preguntar, a charlar, a discutir, a que todos participar, es fundamental para el tema de la comprensión del asunto. Entonces, vayan trabajando esas actividades y nos veremos entonces el próximo viernes en clases a las 11 de la mañana. Dígame. Disculpe, profe. Usted ya subió las notas del módulo pasado. No, todavía no las he subido, todavía faltan por subir. Ah, bueno. Listo, muchachos, nos veremos entonces el día viernes, ¿ok? Saludos a todos. Chao.